Damos gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre su misericordia, ¿verdad? Hemos gozado a través de las alabanzas, de los cánticos, como haya ido de Jueces, capítulo 18. Jueces. Sí, quiero que en su casa usted estudie el capítulo 17. Ahí se lo voy a dar de tarea, porque como el tiempo aquí no nos da. 17. No, 18. Capítulo que estudie en su casa, el 17. No, ahorita vamos a ver el 18. Sí, pero el 17 ¿qué? ¿De Jueces? Jueces. Ahorita vamos a abrir en el capítulo 18. Le quiero dar de tarea que estudie en su casa el capítulo 17. ¿Sí? Porque, como es largo, no da tiempo. Porque el 17 nos da hincapié para entender con mucha más vehemencia el 18. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Dónde? 18. Capítulo 18. Jueces. Jueces. Ahí estamos, ¿no? Jueces. Alabado sea el Cordero. ¿Estamos? Bien. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para así donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de sus tribus 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y le dijeron: ir y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Padre, en esta noche glorifícate, ministra tu gloria, ministra tu poder. Señor, manifiéstate, date a conocer. Señor, enséñanos una vez más en esta noche y sigue hablándonos de tal forma, Señor, que podamos entender cuál sea la perfecta, buena y agradable voluntad y que salgamos edificados. Amén. 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 4 áreas en las que no debemos de caer. 4 áreas en las que no debemos de caer. Y como siempre, lo que estamos mirando es para analizar, meditar. Y si usted ve que hay algo que tenga que dejar o hacer a un lado, lo deja. Amén, hermanos. Amén. ¿De cuántas áreas? Diga 4 áreas. Gloria al Señor. En la que no debemos de caer. Aquí la historia nos habla de un hombre llamado Micaías. Micaías. Y dice que este hombre construyó un santuario y adoró ídolos hechos por él mismo, claramente. Pero lo que él hizo estuvo mal, porque no estuvo bien mirado, visto a los ojos de nuestro Dios. Y lo primero que vemos acá en el pasaje es que en ese entonces dice que en Israel no había rey. Y la Biblia dice que donde no hay quien dirija, porque se supone que el rey es el que dirige, el que gobierna y el que está al frente. Donde no hay rey, ¿sí?, que corrija con la ley, que es la palabra, el pueblo se desenfrena. El pueblo
se desorienta. El pueblo se descarría y cada uno hace lo que le parece. Por eso él también dice que herirán al pastor y las ovejas son, porque se supone que el pastor es el que dirige las ovejas, está ahí en la congregación. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y entre las tribus de Israel había una, la cual menciona aquí la palabra, que es la de Dan. Y dice que buscaba posesión para así donde habitar o hacer su asentamiento, porque todavía no había tenido posesión. Y entre ellos determinan, dice, enviar 5 hombres, escogen. Estos hombres tenían unas características, y por ende, una de ellas dice que eran valientes, ¿no? Qué bien, qué bueno. ¿Cuál era la finalidad? Que reconociesen y explorasen bien aquella tierra. Y le dijeron, o sea, le dieron instrucciones, reconozcanla bien. Y estos, dice que llegaron hasta el monte de Efraín. Y había una casa de un hombre llamado Micaía. Tremendo, ¿no? Y allí posaron. Si posaron allí, fue porque Micaía lo hizo entrar. Si posaron allí fue porque Micaía les dio posada. ¿Sí o no? Porque hubo una conversación. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz. Versículo 3, estamos ahí. Del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tú tienes por aquí? Por eso le decía Dios, si se acuerdan que leyera el capítulo 17. ¿Sí o no? ¿Y se acuerdan? Sí. Porque pareciera que como que no se entiende ahí. Porque ¿a quién le hacen ellos la pregunta? Aquí sea un joven. ¿Qué pasa con este joven? Que Micaías lo puso como sacerdote. ¿Ya? Y usted sabe que un sacerdote tiene unas funciones y tiene unas características. Mire, y lo tremendo es que no solamente lo coloca, sino que lo unge. Tremendo. Y cuando ellos reconocen la voz de este joven, porque recuerden que los levitas eran los que desempeñaban ciertas funciones. ¿En dónde? En el tabernáculo. O sea, eran ellos el pueblo. Cuando Micaía se da cuenta que era levita, dice, a este lo voy a unir y lo voy a colocar como sacerdote. Pero le pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que Micaía tenía esa autoridad para hacerlo sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que él tenía esa autoridad para colocarlo? Ya nosotros sabemos realmente que para cumplir esta función tiene que haber una intervención divina. ¿O no nos acordamos de lo que pasó con David? Para David poder ser ungido rey, tuvo que Dios decirle al profeta, ¿a cuál profeta? ¿Ah? Al profeta Samuel, que fuera y lo ungiera, ¿sí o no? Y aunque David no reinó en ese momento, pero ya era ungido por el Señor, porque hubo una intervención de Dios. Cuando estos jóvenes escuchan, recuerden que ellos están reconociendo la tierra. Aquel joven levita, ¿por qué lo distinguían? Gloria al nombre del Señor. Le hacen unas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿quién te ha traído? Estamos en el versículo 3, ¿estamos ahí? ¿Quién te ha traído? Acá. 2, ¿qué haces? Aquí, o sea, ¿qué función estás desempeñando o ejerciendo? Y 3, ¿y qué tienes tú por aquí? Mire, 3 preguntas le hacen. Ahora, versículo 4, y él respondió, de
¿El hombre quien constituye? ¿O es Dios? Dios. Es Dios. Cuando las cosas son establecidas por Dios, aunque haya problemas, aunque haya tropiezos, aunque haya dificultades, todo va a salir bien, porque es Dios quien está ahí en medio de eso que se está haciendo, de eso que se está estableciendo. De ahí que nosotros tenemos que ver lo tan importante, hermano, que es contar con Dios. Micaías no tenía la aprobación de Dios. ¿O qué dicen ustedes? No la tenía. Amén. Y para poder establecer lo de Dios, hay que contar con Dios. Amén. Lo voy a repetir. Para poder establecer lo de Dios, hay que contar con Dios. Micaías, como lo ve que levita, dice: este me sirve. Y miren, lo unge. Pero avancemos. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo. A su nombre. Y ellos le dijeron, versículo 5: preguntad pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje, ¿qué hacemos? Otros cinco hombres sin dirección. ¿O qué dicen ustedes? Pastor Carlos, ¿qué dice? Otros 5 hombres sin dirección. Otros 5 hombres sin dirección, ¿por qué? Porque a pesar de que es Micaías quien lo establece, ellos lo conocían porque recuerden que escucharon su voz. Y le hacen esta pregunta. Y ellos van a reconocer la tierra. Y le preguntan y le dicen a él: mire, pues pregunta, dice, pues, ¿a quién? A Dios. Se supone que el sacerdote es el que se dice a Dios. Para que sepamos si dice: ¿voy a prosperar este viaje? ¿Qué hacemos? Y el sacerdote le respondió: ir en paz delante de Jehová. Este es vuestro camino en el que andéis. No hablo mal tampoco. No hablo mal. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. Según la historia, ¿ustedes creen que este hombre sí era sacerdote de Dios, sí o no? Escuchen la lectura. Escuchen el hilo. ¿Quién lo estableció este hombre? Micaías. Micaías, recuerden que lo coloca. Ahora estos 5 que van ahí le dicen: pregunta a Dios para ver si nos va bien este viaje. Y aunque él les dice así, miren lo que le dice. Él les respondió: y en paz delante de Jehová está vuestro camino. Pero lo que me impacta es que el Señor dice: y el sacerdote. O sea que hay sacerdotes que no son colocados por Dios. Hay sacerdotes que, aunque hablen de Dios, no están puestos por Dios. A su nombre. Y para eso hay que tener discernimiento. ¿Qué tan importante es el discernimiento? En la iglesia, en nuestras vidas. Amén. Para que no seamos engañados. Hay mucha gente que va a hablar de Dios, nos va a encomendar a Dios, y eso no está mal. Pero, hermano, la seguridad en nosotros siempre será que Dios esté en medio del asunto. Ahora bien, en aquellos días, dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais. Lais era un lugar, y vieron que el pueblo que habitaba en ella, aquí está, y aquí salen los 4 puntos. En aquellos, dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba, número 1, ¿cómo? Versículo 7. Acompáñenme con su Biblia, por favor. Estaba, porque eso me dice que ustedes están ahí. 1, seguro. 2, 3, confiado. Hasta ahí no van 3, pero hay 4. Amén. Aquí salen 3, pero son 4. Amén. Ya le voy a decir cuáles son los 4. Pero aquí vemos los 3. Lo vamos a repetir. Que el pueblo donde ellos llegaron y analizaron, primero estaba seguro. 2, dice estaba ocioso. Y 3, y luego dice conforme a las costumbres.
de los de Sidón, o sea, de ese lugar, sin que nadie en aquella región les perturbase con alguna, ni había quien, dice, poliese del reino, y estaba lejos de los sidonios, y no tenían negocio con nadie. O sea, era un pueblo apartado, pero miren en las tres áreas en las que se movía. Y volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora, o sea, regresando, sus hermanos le dijeron, primero, ¿qué hay? O sea, le hacen la pregunta del reconocimiento que puedan hacer. Y ellos respondieron, levantaos. Dos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy bien. O sea, el lugar donde ellos estaban, donde estas personas estaban, que eran ¿cómo que eran? ¿Ah? No, ¿qué eran cómo? El lugar donde ellos fueron. Eran buenos, sí, pero ¿qué eran qué? Las características cuáles eran? Ociosos, ¿qué más eran? Eran confiados y seguros. Amén. Miren, vaya mirando por ahí. De las 4 características en las que no debe haber en nosotros, hemos mirado 3. Falta la una. Y esa una también es terrible. Tremendo. Cuando ellos cuentan a sus hermanos y dicen, pero la tierra es buena. O sea, si es buena, entonces ¿qué hay que hacer? Echarle mano. O sea que tengamos cuidado, porque resulta que mucha gente o alguien nos puede estar analizando, nos puede estar reconociendo. ¿Y sabe cuál es la finalidad? Conquistarnos. ¿Cuál es la finalidad? Quitar lo bueno que hay en nosotros. Amén. ¿Sí me van a entender? Porque esto no aplica solamente a un pueblo. Esto aplica a un pueblo, a un país. Esto aplica a una nación. Esto aplica a alguien que tiene algo de Dios, que es bueno. Y que ni siquiera la persona que lo tiene lo sabe, pero otro al reconocerlo ya lo sabe. ¿Y qué va a decir? Se lo voy a quitar. Lo necesito. Amén. A su nombre. Así que tenga mucho cuidado. Que por haber estas 4 cosas en cierto lugar, usted puede salir de lo bueno. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Ahora bien, versículo 10. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios ha entregado en vuestras manos el lugar donde no hay falta de cosa alguna que hay en la tierra. Entonces salieron de allí de Sora, y de hasta hoy, miren, 600 hombres de familia de Dan. ¿Cómo salieron ellos? Armados de armas de qué? Porque ya que no dieron con cualquier cosa. Tremendo, ¿no? Fueron y acamparon en Kiriat de Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy, que está al occidente de Kiriat. Y allí pasaron el monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía, o sea que llegaron a donde estaba este hombre. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en esta casa hay? Miren, ahora sí viene aquí, pongan mucho cuidado, efod, terafines y una imagen de talla, de fundición. Esa es la 4ª cosa. Todo esto que leemos aquí representa algo que no le agrada a Dios, y ese algo se llama idolatría. 4 áreas en las que debemos de meditar: la idolatría, el creernos confiados, seguros, y la ociosidad, que son las que prevalecen en este pasaje, en esta enseñanza. Hay que tener mucho cuidado. Cuando ellos llegan a la casa de Micaía, que miran efod. ¿Qué es el efod? ¿Quién se acuerda qué es el efod? El efod era parte de la vestimenta, de la vestidura del sacerdote.
sacerdote. En la vestimenta estaba el pectoral, estaba la mitra, miren, acá, así como la hermana Rosa tiene el turbante ahí. El sacerdote tenía la mitra, tenía el cinturón y tenía el efod. Amén. Quiere decir que este hombre quería saber de Dios, quería conocer de Dios, que este hombre quería que en su casa se manifestara lo sacro y lo divino, pero a su manera. En este tiempo nos encontramos a mucha gente alabando, glorificando a Dios a su manera. ¿Estamos aquí? En este tiempo se encuentra la gente alabando y adorando a Dios a su ¿qué? ¿Y saben qué están cayendo? En idolatría. Porque aunque haya habido un efod, aunque haya una Biblia, aunque haya un sacerdote, pero lo que hace, para la redundancia, es a su manera. Ahí nuestro Dios. ¿Qué había ahí? Efod. ¿Y qué más había? Estamos en el 14. ¿Qué más había? Después del efod, ¿qué dice? Estamos en el 17. Perdón, en el 14. En el 14. Después del efod, ¿qué había? Ya les expliqué qué era el efod. ¿Qué más había ahí? Terafín. Y pregunto, ¿qué es terafín? ¿Qué tiene que concuerda? ¿Qué concordia hay entre terafines y el efod? ¿Concuerda? Terafines, hermanos, eran ídolos. ¿No se acuerdan? Los terafines eran esas imágenes que hacían ídolos de esos dioses paganos. A su nombre, al nombre de Cristo. A ver, ¿qué más había de terafines? ¿Qué más había? Una imagen. ¿Y una imagen de qué? ¿Qué tiene que hacer una imagen en un altar de Dios? ¿Y qué tiene que ver? Entonces, si ve que ahí supuestamente se adoraba a Dios, ¿pero a qué? Micaías era un idólatra y había constituido un sacerdote idólatra. Lo que estaba haciendo era a su manera, a su forma. ¿Ya voy a entender? Tengamos mucho cuidado porque podemos estar en medio de una falsa adoración. Y cuando usted llega a un lugar y usted ha sido un verdadero adorador, usted dice: yo me voy de aquí. Porque lo que se ministra, porque lo que usted siente ahí, usted sabe que no es de Dios. A su nombre. ¿Sabe qué? El Padre dice que está buscando ¿qué? Verdaderos. Porque hay muchos adoradores, pero no todos son de Dios. Hay muchos profetas, pero no todos son de Dios. Hay muchos sacerdotes, pero no todos son de Dios. A su nombre. Amén. Pero la Biblia dice: por sus frutos lo conoceréis. Tengamos mucho cuidado. Había efod, terafines y una imagen de talla y una fundición. Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. 15. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita. ¿En casa de qué? ¿De quién? Mire que nos dice: cuando llegaron allá, vieron a la casa del joven levita. ¿En casa de quién? De Micaías. Y le preguntaron cómo estaba. Y los 200 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados, los 600, perdón, y de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta de los 600 hombres armados de las armas de guerra. 18. Entrados pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Mire, les pregunta de una vez. Y ellos respondieron: calla, pon la mano sobre
nosotros para que sea vuestro padre y sacerdote. Es mejor que tú seas sacerdote en casa de un solo hombre, dice que de una tribu y familia de Israel. Mire esto cómo va la situación. Y se allanó el corazón del sacerdote, el que decían que era sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en la casa cercana a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos vinieron sus rostros y dieron a Micaía: ¿qué tienes? Que has juntado gente. Y él respondió: ¿tomasteis mis dioses que yo hice al sacerdote Diosbai? ¿Qué más queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no dé voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que era más fuerte que él, volvió y regresó ¿a dónde? A su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a la ciudad, o sea, a Lais, al pueblo que era ¿qué? Tranquilo, confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Beterón. Luego reedificaron la ciudad y la habitaron en ella. ¿Pero qué le hicieron primero a la ciudad? ¿La qué? La quemaron, la destruyeron y luego la reedificaron y la habitaron. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme el nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla de Micaía, que había hecho todo el tiempo en la casa de Dios tuvo en Silo. Le pregunto a ustedes, ¿eso estuvo bien o estuvo mal? ¿Sí siguieron la lectura? Entonces le pregunto a ustedes, ¿eso estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué dice Abelardo? ¿Qué dice? ¿Estuvo bien o estuvo mal eso? Esa es la respuesta. Tuvo mal. Tuvo mal. Tomado. Miren que el Señor dice que nos guardemos de qué? De la anatema. Mira cuánto tiempo la gente puede vivir en idolatría. Y todo está bien. Todo está tranquilo. Todo está chévere. Normal. Pero Dios no está ahí. Y la gente puede creer que hay presencia. La gente puede creer que hay unción. La gente puede creer que puede estar el esposo ahí. Amén. Ahí no estaba Dios. Ahí no estaba el Señor. A su nombre, hermano. Tengamos mucho cuidado. Por años tras años. Mira cómo termina. Dice: así tuvieron levantada entre ellos la imagen. ¿Acaso Dios se mueve en medio de la imagen? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás. Dice: no. Si ustedes dicen eso, no adoraréis. Ese es el primero. Ahí lo dice la Escritura. Porque hay que amar a Dios sobre todo. Dice: vuestro Dios, Jehová, uno. Y Él no comparte su gloria ni con imagen, ni con terafines, ni con nadie. Amén. Mire. Recuerden que la vestidura del sacerdote, recuerden que le daba resultado al que era sacerdote, al que era ungido a su nombre. Ni siquiera a ti
tenía la vestidura. ¿Sabe por qué? Porque él era rey. Él consultaba al sacerdote. Cuando él iba a la guerra, él iba a consultar. El sacerdote consultaba las piedras que estaban aquí, que representaban las 12 tribus de Israel. A su nombre. Hermano, si usted no entiende algo, me lo pregunta. Pero me gusta que hacerle idea a ustedes para que ustedes miren bien y sepan lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Miren, ¿cuánto tiempo este pueblo vivió relajado, tranquilo? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasó? Vivió confiado según ellos. Vivió seguro según ellos. Y él dice que vivieron ociosos. ¿Será que a Dios le gusta la ociosidad? No. Si en alguien nosotros tenemos que estar confiados, es en el Señor. Amén. Si en alguien nosotros tenemos que estar seguros, es en el Señor. Dios, hermano, no acepta la ociosidad. El estar ocioso es estar a punto de caer. Eso le pasó a David, se quedó ocioso. En el tiempo cuando los reyes salían a la guerra y él no quiso, se quedó en el palacio y no tenía que quedarse, por eso cayó. A su nombre, por eso cayó. Cuando nosotros, hermanos, nos metemos con Dios, Él nos dice: métete por aquí, haz esto. Yo le doy un consejo: lo que el Señor le diga a usted que haga, enfóquese en eso. No se enfoque en un área que Dios no le ha dicho. De repente usted va a encontrar dificultades, tropiezos, pero Dios le va a dar una salida. Dios lo va a ayudar. Amén. Dios le va a enseñar. Dios lo va a preparar. Este hombre estaba ungido por un hombre que no tenía poder. ¿Qué poder tenía Micaías? ¿Qué autoridad tenía Micaías? Nada. A su nombre. Oh, gloria al nombre del Señor. Mire lo que representa la imagen de talla. La imagen de talla que Micaías tenía, levantó en su casa en el monte de Efraín. Era un ídolo de madera recubierto con plata, creado con una imagen de fundición a partir de 200 ciclos de plata que su madre le había dado y que representaba el culto a la idolatría personal, que incluía el efod, los terafines, que son los dioses domésticos, reflejando la crisis espiritual, hermano, en esa época. Recuerde que Israel no tenía rey. No tenía rey. O sea que no tenía dirección. Por eso necesitamos quien nos dirija. Y le damos gloria a nuestro rey, que Él es quien nos dirige. Le damos gloria a nuestro rey, que es el Espíritu Santo. Él que nos dirige. Por eso necesitamos hoy al Espíritu Santo de Dios. Que era un ídolo tallado y recubierto de plata, una imagen de talla y otra imagen de fundición, establecidos como parte en el santuario personal o en la casa de dioses, cosas que no tenemos que tener nosotros. Este libro, hermano, que usted hoy ve todavía creyentes, todavía en medio de esas cosas envueltos. Amén. ¿Quién era? Dice, esta fue creada por un platero, o sea, esta imagen de talla. Dice, con plata rebabada y luego revuelto por Micaías. O sea, la imagen puede estar, pero si no hay quien la idolatre, si no hay quien realmente le dé su valor, no pasa nada, hermano. Tengamos mucho cuidado que eso Dios lo cobra. A su nombre. El capítulo 17, que es el que le mandé a estudiar, y el 18 narra la historia de un hombre llamado Micaías, que construyó un santuario y adoró ídolos hechos por el ser humano. Claramente dice: lo que Micaías hizo estuvo mal. El autor de este libro incluye este relato para enseñarnos algunas lecciones importantes. Primera lección: queda claro que adorar ídolos va en contra de los mandamientos del Señor. Éxodo 23, alguien que lo busque ahí. Éxodo 23, gloria a su nombre. Éxodo 23, gloria al nombre del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No tendrá qué? ¿Qué es lo que le estaba pasando a quién? A Micaías. Pero la pregunta
Y hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo, las acciones religiosas externas no son suficientes, se requiere de fe. Pero la fe en el verdadero Dios. Micaías ciertamente era un hombre entusiasta. Construyó un santuario, hizo un efod para usar en sus actividades religiosas y fabricó algunos ídolos domésticos. Estaba entusiasmado por haber encontrado su propio sacerdote personal. La Biblia dice que Él es el que constituye, que Él es el que establece. Mire, y así como Micaías encontraba mucha gente por ahí. Y lo más tremendo es que mucha gente no sigue. La mayoría de las religiones, y le menciono ahora, los testigos de Jehová. ¿Será que Dios está con ellos? ¿Usted qué dice? Pero le sigue mucha gente o no le sigue. Y esa religión se constituyó bajo la influencia de un hombre y de una mujer. Y como esas hay muchas, y aún dentro de las mismas de esa doctrina, en muchas iglesias idolatran al pastor. Idolatran al pastor o idolatran al líder ABC. Y ahí no está Dios. Porque nosotros podríamos hablar de la gente de afuera, no, aún dentro de las mismas que decimos que son santos. A su nombre. Segundo, las acciones religiosas externas no son suficientes. Se requiere la fe en un verdadero Dios. Micaías ciertamente era un hombre entusiasta, o sea, fantástico, lleno de falacia. Él mismo hizo su santuario y él mismo estableció a su sacerdote. Es tremendo, ¿no? Es como quien dice: yo voy a abrir un templo, un lugar. Yo voy a decir: soy el sacerdote, o coloco un sacerdote ahí y compro unas 40 sillas y hagámosle. Y de repente mucha gente lo puede seguir. Como se han construido muchas congregaciones hoy, pero ahí Dios no está. A su nombre. Estaba entusiasmado por haber encontrado su propio sacerdote, solamente porque se dio cuenta que él era levita. No todos los levitas, amén, estaban dentro de la voluntad de Dios. Jueces 17:13, ahí que lo lea. Jueces 17:13. Y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea, Dios le había dicho eso. No. Eso lo dijo quién. Él mismo, pues. Y eso es peligroso, y eso dice la Biblia. Y si tengo tiempo, le leo los versículos que representa eso. Hermana, léamelo otra vez, por favor. Y Micaías dijo: Venga ahí. Y Micaías dijo. ¿Qué dijo? sé que Jehová me prosperará. ¿Sé que qué? Que Jehová me ¿Por qué qué? porque tengo un levita por sacerdote. Oh. ¿Y usted cree que no está bien? Mal. Error. A su nombre. Por eso es que todo lo que brilla no es oro, hermanos. Sin embargo, las acciones de Micaías no están basadas en la enseñanza de la palabra de Dios. El intento de servir a Dios a su manera, no según el mandato divino. Por eso hay que seguir las órdenes de Dios. Hermanos, Dios no ha cambiado. Tercero, las creencias erróneas conducen a acciones equivocadas. Cuando los de la tribu de Dan consultaron acerca del lugar para establecerse, el sacerdote Micaías les dijo lo que quería oír. Vayan qué. Vayan el campo. Y a veces pasa igual en la iglesia, hermano. Cuando viene entre comillas un profeta que coloca la mano y que tumba, porque algunos no colocan la mano y que tumba, o que les habla, de ese sí es profeta. Ese sí tiene de Dios. ¿A usted qué? Me quiso tumbar uno y yo no me dejé. Yo tampoco. Y una hermanita, mi esposa sabe, que conocía la vida de él y sabía que estaba mal. Y dijo: cuando ese tipo llegue aquí al frente mío, me lo voy a hacer un lado. Y la situación era que así como ella dijo, llegó. Y él que se hizo un lado. Y cuando ella se conversa, no le seguía a él. Hasta que el camino no la coloca la
porque ya sabía que andaba con otra mujer, andaba haciendo otras cosas. A su nombre, al nombre de Cristo. Entonces, cuarto, las acciones pecaminosas de una persona pueden tener un impacto duradero. Mira hasta cuándo duró eso. Si leímos la última parte, ¿recuerdan? Los últimos versículos de este relato nos dejan con estas palabras: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Y levantaron pues una imagen tallada que Micaía había hecho, o sea, siguiendo la idolatría. Las 4 áreas en las que no debemos de caer: primera área, la idolatría; segunda área, falsa confianza y protección, Dios no está ahí; tercera área, la ociosidad; y la cuarta área, el conformismo. La Biblia dice, vamos allá, cerramos aquí, Proverbios 3:7. ¿Quién dijo amén? Proverbios 12:15. Lo voy a repetir, Proverbios 3:7. ¿Quién dice amén? Hermana, ¿lo lees? No, ¿quién lo lee? Proverbios 3:7. Ahora, Proverbios 12:15. ¿Quién lo lee? Proverbios 16:2. ¿Quién lo lee? Proverbios 16:2. ¿Quién lo lee? Mónica, usted. 12:15. Y 12, Proverbios 12:15, sí. Proverbios 16:2. ¿Quién lo lee? 16:2. Sí. Proverbios 16:2. Y pastor, lea usted Romanos 12:16 y terminamos ahí. Proverbios 12:15. Vamos, léalo. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿El camino de quién? El camino del necio. ¿De quién? Del necio. O sea que la Biblia nos manda a no ser qué. ¿Y esa de qué? En su. Eso fue lo que había en Micaía. ¿Sí o el otro? Mas el que obedece al consejo es sabio. Es sabio. Vamos. ¿El otro qué? Cualquiera, léalo. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Eso fue lo que hizo Micaía. Hacer uso de su propia opinión. Ahí no estaba Jehová. Tengamos mucho cuidado. ¿El otro texto? Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Ten a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en qué. En tu propia. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Hasta dónde llegó esta situación? Que hasta mismo los hijos de Dan, por años, vivieron en ese estado, confundidos. Y así te va a encontrar gente dentro de la iglesia que le va a decir que esto es así. Y te dice, hombre, hermano, esto no es así. No, esto es así. Y así sigue. Y su generación sigue así. Porque se apoyan en su propia opinión. Vamos con otro texto. Nos falta Romanos 12:16. Unánime entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, tu propia idea. No se apropia. Este es un levita y a este lo constituye. Voy a hacer mi altar, voy a hacer un efod. Dios también va a estar aquí, pero en medio de la idolatría, en medio de estos terafines, en medio de esta imagen, Dios no está ahí. Y el último, Mónica, ¿te digo qué? ¿Cuál es? ¿Ya? ¿Ya está todo? Este es el último. Ok, hermano, entonces, repito, 4 áreas. Rompamos con la idolatría. Falsa confianza. Nuestra confianza debe estar en Dios. Amén. Y esa parte de la ociosidad es bastante pesada. Miren que este pueblo estaba ¿qué? Ocioso. Como creían que lo tenían todo, pero llegaron los de allá y ¡pum! Había de todo, cuando habla de ocioso había de todo ahí. Y llegaron los otros porque ya los 5 habían impresionado. O sea, lo que le quiero decir es que la gente nos está impresionando con el fin de destruirnos, con el fin de matarnos,
con el fin de robarnos, con el fin de sacarnos del contexto, porque lo que hay en usted es bueno. Amén, hermano. A su nombre. No se confía en su propia opinión. 4 áreas en las que tenemos que meditar. Terminamos ahí. Padre, en esta noche te doy gracias. Mi alma te alaba y te bendice, porque Señor, son historias que dejan huellas y nos ayudan para nosotros mejorar, para nosotros hacer un análisis. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Con quién estamos compartiendo? ¿Con quién estamos tratando? Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos tu discernimiento, Señor. Que las cosas no las hagamos por emoción. Que porque vemos que en tal iglesia hay esto, lo otro, lo de acá. Señor, que si algo establecemos en la congregación, sea porque usted nos guía, usted nos dirige, y usted nos hace sentir su presencia, Señor. Y usted nos lleva a luz, a ver las cosas más claras. Cada día, Señor, nos damos cuenta para qué vino el diablo. Pero que el diablo usa a la gente que a veces se presenta, Señor, de una manera, pero la finalidad que tiene es otra: engañarnos. Eva fue engañada, Adán fue engañado, Señor, Isaac fue engañado, y muchos de nosotros hemos sido engañados muchas veces, porque nos ha faltado comunión contigo, Señor, porque nos hemos apartado por momentos de ti, porque nos falta la guianza del Espíritu Santo, porque hemos dejado de buscarte, Señor. Por eso el diablo a veces nos ha engañado y hemos tenido pérdidas, Señor, hemos sufrido muchas veces. Pero en esta noche, Señor, recapacitamos, reflexionamos para que de aquí en adelante, Señor, podamos hacer un análisis de qué es lo que nos quiere robar, qué es lo que nos quiere apartar de ti, Señor, y de esa forma poder vivir dentro de tu perfecta voluntad. Señor, bendigo la iglesia, bendigo la congregación. Ahora salimos de este lugar, pero que el ángel de Jehová siga acampando alrededor de nuestra vida y nos defienda de todo mal, de todo peligro. En el nombre de Jesús, amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Denle un aplauso a Dios en esta noche. Dios bendiga.